Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el presidente del Frente Amplio, Fidel Santana. Muchas gracias, Fidel, por el honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Es un honor para mí compartir, Federico, con este importante medio, sobre todo nosotros que tenemos muchas aspiraciones de estar en las esferas de poder y aquí podemos concretar ese deseo inmenso que tiene el pueblo dominicano también. Así que a sus órdenes. Bueno, Fidel, de antemano vamos a abordar el tema del primer año de gobierno del presidente Danilo Medina y cuál es la valoración que tiene usted como líder del Frente Amplio y las cosas que entiende que ha hecho el presidente Danilo Medina, las que faltan y cuáles son las perspectivas y en sentido general, qué espera el Frente Amplio de la población sobre el gobierno actual. Sí, en lo esencial, el gobierno del licenciado Danilo Medina se ha manejado con un nuevo estilo simpático a la gente, cercano a la gente, en los aspectos formales, es decir, en las formas. Pero cuando nosotros entramos a los contenidos, tenemos necesariamente que salir a plantear una serie de desencuentros entre las cosas que se prometieron y las cosas que estamos, digamos que, mirando que se están desarrollando. Este gobierno tiene ya un año de ejercicio y en ese año, una cosa insólita, ha acumulado un monto de deuda externa más grande que el que acumuló Joaquín Balaguer en 12 años de gobierno. O sea, tenemos ya prácticamente 4.000 millones de nuevo endeudamiento, 4.000 millones de dólares, nuevo endeudamiento. Esta misma semana acaban de aprobar el nuevo préstamo de más de 250 millones de dólares. Toda la semana hay un endeudamiento para alguna obra o algún proyecto. Lo que quiere decir que a este ritmo, este gobierno pudiera terminar su gestión con un endeudamiento externo superior a los 15.000 millones de dólares, agregado a los más de 25.000 millones que ya había encontrado en la como herencia de gobiernos anteriores. Por otro lado, este gobierno también registra en un año de gestión el impacto más fuerte en el precio de los combustibles. Tiene un año subiendo cada semana, con escasas excepciones, a un nivel que en 12 meses el precio de los combustibles se ha aumentado entre 35 y 40 pesos por encima del precio que lo encontró, sin que las variables internacionales registren esas alzas. Muchas veces incluso están bajando y en Dominicana subiendo. Este gobierno en un año ha depreciado la moneda frente al dólar en alrededor de 5 puntos y ha reducido las reservas netas del Banco Central de la República en más de 600 millones de dólares. Y supongo que esa cifra seguirá aumentando porque está lanzando dólares al mercado para intentar controlar el nerviosismo que registran los mercados de divisa en la República Dominicana. Pero este gobierno, además, tiene una impronta terrible para la ética y la vida moral en la República Dominicana, porque haciendo un discurso de que venía a combatir la corrupción, incluso en su toma de posesión habló de que el rumor público sería suficiente para actuar contra sus funcionarios, para ordenar la investigación en torno al tema de la corrupción. Y lo que ha ocurrido es todo lo contrario, es un gobierno que ha apañado la corrupción.
la ha protegido y por tanto yo insisto en que se ha hecho cómplice de la corrupción, porque se es cómplice de la corrupción o de cualquier acto indebido, no solo por comisión, también se es cómplice por omisión y tiene a su alrededor una pléyade de funcionarios corruptos que siguen en los mismos puestos, señalados por decenas de casos de corrupción, muchos de ellos incluso investigados y con crónicas periodísticas sumamente veraces en programas de televisión, en revistas destacadas, en periódicos importantes del país. Y ningún funcionario ni siquiera se ha ordenado su investigación. Este es un gobierno que pudiéramos también evaluarlo por sus resultados en áreas como la generación de empleo y el tema de la competitividad del sector empresarial dominicano, que ha sido un fracaso. De hecho, en la región, en Centroamérica, por ejemplo, que tenemos una serie de países con lo que se suponía que República Dominicana podía ser muy competitivo, la economía más grande de Centroamérica. Sin embargo, la relación comercial de Dominicana con todos los países centroamericanos es desventajosa para República Dominicana. La balanza comercial nuestra está por debajo de todas esas naciones centroamericanas. Muchos empresarios incluso y mucha inversión que se suponía que estaba destinada a venir a Dominicana se está desplazando hacia Centroamérica porque tiene mayor competitividad, una generación eléctrica a más bajo costo, el tema de los combustibles más baratos, la seguridad ciudadana, por ejemplo, en Nicaragua, está muy por encima de lo que está ocurriendo en República Dominicana. Y hablando de seguridad ciudadana, es un tema en el que el gobierno en un año ha fracasado rotundamente. Es decir, a pesar de que lanzó las fuerzas armadas a las calles, la delincuencia lo que ha hecho es abandonar los corredores esenciales y desplazarse hacia el interior de las barriadas y las comunidades y desplazarse hacia aquellas zonas que están desprotegidas, que es la mayor parte del país. Y entonces la delincuencia sigue por sus fueros diariamente. El tema del empleo es otro eje que el gobierno también había anunciado, había prometido 100,000 empleos al año, y cuando sacamos números nos damos cuenta que no ha logrado crear ni siquiera 30,000. Lo único que ha crecido en el empleo es la nómina pública, porque no solo es que dejó la ya abultada nómina que el presidente Fernández había implementado, abusando de los recursos públicos, sino que se han agregado los allegados de Danilo Medina a los allegados de Leonel Fernández, ninguno de los cuales tampoco ha sido, digamos que sacado del tren gubernamental. Y por tanto lo que tenemos es una nómina sumamente abultada, llena de botellas y sin funciones, sin nada productivo que hacer. Cuando evaluamos el tema de la inversión social, que el gobierno tiene un promedio de gasto del 8.1, 8.2% en presupuesto del Producto Interno Bruto para salud, educación, agua potable, vivienda, etcétera, nos damos cuenta entonces de lo mal distribuida que está la riqueza en República Dominicana, porque ese 8% en gasto social es el promedio de toda América en educación, solo en educación. Y nosotros tenemos un 8 para todos los aspectos de inversión social. Y cuando vamos a educación concretamente, que tiene un 4% presupuestado del Producto Interno Bruto, resulta que la ejecución presupuestal hasta hoy no es ni siquiera del 2%. Y los técnicos nuestros que le han dado seguimiento a esto están convencidos que en el mejor de los escenarios terminará aplicando solo el 3.2% de ese 4% que está presupuestado. Con el tema del empleo, ¿cuáles son los mecanismos que deben darse dentro del gobierno para, a su juicio, facilitar un mayor acceso al empleo de la juventud específicamente, o de las personas desocupadas actualmente? Mire, un Estado
un estado, y máximo un estado como el dominicano, que tiene una gran influencia en la economía nacional, digamos que gran parte de la empresa privada, de una u otra manera, está vinculada a la inversión pública, porque el que no es suplidor del Estado, sus ventas dependen también de los salarios de la gente que es empleada del Estado. Aquí un Estado que se disponga a redistribuir ese presupuesto para generar empleos y no para generar, digamos que clientela, tiene una inmensa posibilidad de generar empleo. Por ejemplo, el desayuno escolar y ahora el almuerzo escolar, los uniformes escolares, los uniformes de los servidores públicos, por decirte un ejemplo, pudieran ser unos mecanismos para generar miles de empleos entre la gente de barrios y comunidades, creando cooperativas para que sea la propia gente la que produzca en el campo lo que se va a consumir en el desayuno y en el almuerzo, la que cocine esos alimentos y la que elabore uniformes, mochilas, zapatos. Por decirte solo algunos renglones, que si un Estado se dispone a organizar a la gente para eso, pudiera tener miles de fuentes de empleo. Pero ¿qué pasa? Esas son áreas que este gobierno, como los anteriores, la tienen comprometidas con el gran empresariado. Usted se encuentra empresario como Vicini, que es dueño del país, que entonces es dueño de Leche Rica, es dueño de Leche Alpina, es el principal suplidor de los desayunos escolares, ¿verdad? Entonces, ese, en vez de ser un mecanismo para activar la economía de los pequeños, sigue siendo un mecanismo para que unos cuantos mantengan la concentración de los ingresos en la República Dominicana. Es decir, que no hay voluntad política para generar una dinámica que irradie algunos ingresos a los sectores más pobres de la sociedad. Pienso que cuando uno estudia el tema de empleo, lo que resalta precisamente es que el sector más desfavorecido es el de juventud. Aún la juventud que está bien calificada. Entre los desempleados, el número mayor de desempleados, el índice mayor lo tienen los jóvenes. Y luego le sigue, obviamente, las mujeres. Y no hay políticas de Estado dirigidas a cambiar ese horizonte en República Dominicana. Aquí lo que se está gastando mucho dinero en privilegios, ¿no? Y sobre todo no hay una clara orientación del financiamiento, que es otro de los elementos que con voluntad política pudiera servir para generar fuentes de empleo. Cuando analizamos eso nos damos cuenta que más del 70% del financiamiento se queda en la capital y más del 80% del financiamiento de la banca está hacia el consumo de cosas de lujo y no hacia la producción. Eso requeriría una voluntad política que cree unos gravámenes adicionales a todo el dinero que se orienta al consumo y genere unas facilidades a aquel que va hacia la producción, hacia la generación de empleos, hacia la generación precisamente de riqueza. Por decirte algunas ideas un poco generales, pero que un gobierno con voluntad política pudiera transformar esa realidad del empleo. Vamos a pedir su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con el presidente del Frente Amplio, Fidel Santana. Seguimos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente del Frente Amplio, Fidel Santana. Fidel, al parecer la oposición sigue dividida, disgregada, no hay un discurso político con relación al ejercicio del poder ni a los temas de la macropolítica, los temas palpitantes en el debate político que deben producirse en una democracia donde impere el proceso institucional alternativo.
vemos profusamente a partidos como el suyo y otras organizaciones pequeñas que se expresan, pero la cancha parece que todavía sigue abierta. ¿Qué sugiere Fidel Santana con relación al panorama político, a la discusión de los temas políticos, de los temas institucionales, de los temas de Estado que deben abordar los partidos políticos de la oposición en un escenario en donde incluso a los propios gobiernos les gustan oír las voces disidentes para perfeccionar o responder en torno al ejercicio de las políticas públicas? Este es un gobierno que tiene una altísima vocación de concentración del poder y de la opinión. Este es un gobierno al que no le gusta que salga gente a decirle otra perspectiva de los hechos. Y de algún modo hay permanentemente un esfuerzo por silenciar voces que estamos llamando la atención en torno a un rumbo equivocado al que se conduce la nación. Ciertamente, una parte de la oposición, en este caso, porque existe una confusión y se entiende oposición como el partido de oposición que más votos sacó. Es decir, si aquel partido no está jugando su papel de oposición, se entiende que no hay oposición en el país. Y ese es un criterio equivocado, porque el Frente Amplio hace rato que está saliendo a opinar sobre temas importantes de la nación. Fíjense que hace alrededor de un mes hicimos un importante foro para debatir el tema de cómo se concentra la riqueza en la República Dominicana y cómo debería estar distribuida. Estamos permanentemente opinando sobre el tema de salario, sobre el tema de minería, el asunto de los impuestos, el tema de los combustibles. El Frente Amplio ha estado permanentemente proponiendo y planteando una visión alternativa a las ejecutorias gubernamentales. Evidentemente que nosotros estamos conscientes que colocarnos en el imaginario político nacional como una fuerza de oposición importante requiere tiempo y requiere también recursos. Estamos trabajando para eso. Paralelamente, es decir, el Frente Amplio quiere convertirse en una de las principales fuerzas políticas del país, no solo para hacer oposición, esencialmente para ir al poder, porque el papel de un partido no es ser oposición, el papel de un partido es ir al poder, gobernar, construir una visión de país, y en este caso el Frente Amplio está en esa fase de construcción de su visión de país en base al interés general de la población. Paralelamente a eso, estamos incidiendo en un esfuerzo por la articulación de una gran convergencia de fuerzas opositoras. Esto en base a un análisis político, a una tesis política que dimos a conocer en marzo de este año, cuando hicimos nuestra segunda convención ordinaria, en la que fui electo presidente del Frente Amplio, que sustenta que a partir de las elecciones de mayo del año pasado hay un nuevo escenario político en República Dominicana en el que lo más sustancial es el colapso del sistema bipartidista. Ese sistema bipartidista que nos ha mantenido durante décadas en una lógica de que hay un partido grande arriba y hay uno haciendo fila atrás, y por tanto el sistema se retroalimenta de las expectativas del poder del que está abajo, y el que está arriba, que sabe que puede ser desplazado, se coloca también cuando es desplazado en fila para volver al poder. Esa dinámica colapsó a partir de esa nueva realidad hegemónica absoluta que el Partido de la Liberación Dominicana ha adquirido usando los
los recursos públicos y una serie de artimañas políticas, de marrullas políticas, ha impuesto su voluntad, primero articulando una constitución hecha a la medida de los intereses del presidente Leonel Fernández y su séquito, y luego imponiendo una institucionalidad totalmente arrodillada a esa voluntad hegemónica de esa cúpula PLDista, que toma el control de todas las instancias de poder del Estado. Entiéndase, las altas cortes, todas, Junta Central Electoral, Tribunal Electoral, Suprema Corte, Corte Constitucional, el poder absoluto en el Congreso, en las dos cámaras, así como en los mecanismos de control, como la Cámara de Cuentas, etc. Y encima de eso, una dinámica de abuso del uso de los recursos públicos que ha permitido la articulación de una gran corporación económica hoy involucrada en todos los grandes negocios de la República Dominicana. Paralelamente a eso, entonces, con todo ese poder en las manos, una cuña hacia la oposición dirigida a propiciar el fraccionamiento, la dispersión y la división, que ha dado ciertamente resultados efectivos a los fines de esa estrategia, pero muy dañinos para la democracia y para los intereses del pueblo dominicano. Entonces, esa realidad, ese nuevo escenario es el que ha llevado al Frente Amplio a considerar la necesidad de una gran coalición, que es el único mecanismo capaz de confrontar todo ese poderío en manos del PLD y de derrotar esa maquinaria político-económica y llevar al poder entonces una propuesta de gobierno compartido y un ejercicio dirigido a recuperar el protagonismo de la gente en la democracia dominicana. ¿Quiénes formarían esa coalición? ¿Con quiénes ha hecho el Frente Amplio contactos? ¿Y cómo se articularían las estrategias de cara al proceso venidero? Bueno, ya hemos hecho un primer encuentro, llamamos Convergencia por un País Mejor, en el que hicimos un llamado abierto a todos los sectores de oposición interesados en iniciar un proceso de debate sobre esta estrategia de articulación. Invitamos prácticamente a todos los sectores que están fuera del poder. A ese encuentro respondió un abanico de sectores políticos, entre los que se encuentra el señor Luis Abinader, estuvo allí representado a través de su vocero, el ingeniero Hipólito Mejía, allí estuvo Milagros Ortiz Bosch, allí estuvo presente en calidad de invitado también una representación de la Alianza por la Democracia, representada en su secretario general. Allí estuvo además una amplia representación del Foro Renovador del PRD, sectores de los movimientos sociales, en fin, me perdonan las entidades que en estos momentos no menciono, muchos intelectuales de altísimo reconocimiento, Luis Gómez Pérez, un abanico de sectores preocupados por los rumbos que lleva el país y decididos a que construyamos juntos una alternativa unitaria. ¿Cuándo culminaría ese proceso actual y formalmente cuándo el Frente Opositor daría a conocer los integrantes, las organizaciones integrantes de ese frente? Pero lo más importante es que estamos conscientes que ahí no están todos los que deben estar y que hace falta seguir buscando atraer a estos sectores que no estuvieron presentes. Nosotros hemos estado en un acercamiento con el partido Alianza País, que dirige el doctor Guillermo Moreno, con quien queremos pactar estos esfuerzos unitarios. Hemos estado conversando con el ingeniero Eduardo Estrella,
hemos mandado emisarios a conversar con el liderazgo del partido que dirige el licenciado Atuey de Camps. Hemos estado dirigiendo también conversaciones con la Alternativa Revolucionaria y Patria para Todos. Hemos estado, en fin, haciendo un esfuerzo, el Partido Humanista, entre otros. Nosotros tenemos la voluntad de seguir tocando puertas y por eso decimos la convergencia no puede decretarse, tiene que ser el resultado de un proceso. En esta etapa debemos salir a construir la convergencia en el territorio, es decir, en los pueblos, en los municipios, y también salir a hacer oposición y salir a hacer propuestas y salir a acompañar al pueblo en sus demandas reivindicativas. Y en última instancia, entonces, esta convergencia deberá llegar también a un acuerdo electoral que deberá estar basado en que todos los aspirantes de las distintas corrientes políticas podamos, bajo las mismas condiciones, acudir al pueblo dominicano para que el pueblo decida cuáles son los actores con más potencialidad, con más simpatías y con la posibilidad de llevar esta convergencia a un triunfo electoral y por tanto al poder. El 2014 va a significar mucho en el panorama político del país. Las organizaciones ya deben ir preparándose para competir en las elecciones del 2016 y con antelación tienen que estructurar sus mecanismos de trabajo político. ¿Cómo usted ve ese panorama de cara a las próximas elecciones? Sí, el año 2014 será muy activo por muchas razones. La sociedad estará muy activa también, movilizada, porque este año todos los sectores políticos, sociales, de algún modo hemos consentido hacer una especie de alfombra para que el gobierno ponga a andar sus proyectos sin ruido, sin obstáculos, pero al ver que esa dinámica gubernamental es infructuosa, no hay, digamos, concreciones que beneficien a la inmensa mayoría del pueblo, entonces vendrá también, sin lugar a dudas, la dinámica de oposición que tenemos que hacer y el acompañamiento a esos movimientos sociales que van a estar reclamando reivindicaciones. Pero el Frente Amplio, que está consciente que quien tiene las lágrimas hondas debe comenzar a llorar temprano, hace rato que está ya en un esfuerzo permanente de construcción de sus estructuras municipales y de sus estructuras hacia una estrategia electoral. Y tenemos ya presencia organizada en unos 90 municipios del país y permanentemente estamos expandiendo el esfuerzo organizativo también en el exterior, Nueva York y otros países en donde los dominicanos y dominicanas estarán ejerciendo el derecho al voto. ¿Solo ha habido acercamiento con esas organizaciones que usted mencionó, con líderes políticos que quizás estén peleados y distanciados en sus organizaciones a nivel interno? ¿No ha procurado el Frente Amplio un acercamiento? Sí, nosotros estamos abiertos a conversar con todas las fuerzas de oposición seria. Hemos dicho que el único elemento que obstruye que podamos arribar a acuerdo con algún sector político es el que consideremos que su postura de oposición es una pose y que está más bien jugando a hacerle juego al gobierno. Todo aquel que quiera hacer oposición seria debe encontrar en el Frente Amplio un aliado potencial, firme, un aliado confiable, un aliado que solo tiene un horizonte que es el de trabajar para que el pueblo dominicano viva mejor y disfrute todas las riquezas que esta isla tiene precisamente, que deberían ser para todos sus ciudadanos. Agradecemos, Fidel, la comparecencia suya aquí a Esferas de Poder para expresarse como un dirigente político de la oposición frente a un panorama
crítico con relación al ejercicio de las políticas públicas en el país. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Hemos contado con la comparecencia del presidente del Frente Amplio, Fidel Santana. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez en Esferas de Poder.